Bien, mis hermanos, pues qué gusto poder encontrarnos otra vez aquí para adorar a Dios y para aprender su palabra, justamente para adorarlo y servirlo como nos enseña su palabra. Amén. Estamos con la cuarta enseñanza del tercer mandamiento de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. Creo que este tercer mandamiento ya no, se nos va a alargar un poco, quizás 2 enseñanzas más o 3, porque es muy amplio lo que abarca este tercer mandamiento. A mí de verdad que tengo ganas ya de entrar al cuarto mandamiento, que habla del día de reposo, para establecer claramente y bíblicamente y en tiempo de la gracia la importancia del día de reposo. Ya estaremos entrando, nos faltan ahí unas 3 semanas, pero hoy vamos a continuar pues en la enseñanza 17 ya. Yo les decía que esta serie seguramente va a ser una de las más pues largas en contenido, quizás 30, 40, pues no sé cuántas, pero es la palabra de Dios. Vamos a Éxodo 27. Estamos viendo este mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ya hemos abarcado bastante, de este mandamiento. Hace 8 días vimos el tercer mandamiento y la adoración o el servicio a Dios, y explicamos ahí varias cosas. Hoy vamos a hablar de otra manera en cómo se viola, se desobedece el tercer mandamiento. Y podemos titular la enseñanza de hoy: el tercer mandamiento y la predicación de la palabra de Dios. Voy a comenzar a introducirme, es un tema importantísimo porque vivimos en una época, mis hermanos, profetizada en la propia Biblia, donde desde los púlpitos, pastores, predicadores, muchos de ellos autoproclamados apóstoles y profetas, violan flagrantemente el tercer mandamiento, es decir, blasfeman el nombre de Dios al predicar la palabra de Dios de una manera torcida. No es menor lo que estamos diciendo. Cuando se predica la palabra de Dios, hay una alta responsabilidad de predicar la palabra de Dios y no nuestras ideas y no lo que pensamos, sino exclusivamente la palabra de Dios. Y de eso vamos a comenzar a introducirnos. Si no termino hoy, continuamos en 8 días, pero el tema es el tercer mandamiento y la predicación de la palabra de Dios. Hace 8 días nos quedamos ahí leyendo un pasaje en Eclesiastés 5 que me da base para lo que vamos a hablar hoy, pero quiero concluirlo porque lo dejamos inconcluso. Vamos a leer el primer versículo, y si recuerdan fue de lo último que leímos, y dice el pasaje. Acuérdense que Eclesiastés o el predicador, pues son enseñanzas sabias también del rey Salomón. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Veíamos hace 8 días que este mandamiento, pues aplicado a nuestros días, dice que cuando estemos en el templo, ¿verdad?, en la reunión para el Señor, en términos, digamos, muy actualizados, cuando estemos escuchando la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Oír más que hablar, oír más que prometer. Ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Tenemos que estar muy atentos a lo que se enseña. Dice este mismo versículo, pero en una versión actual, dice así, fíjense cómo traduce: si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar lo que se hace. Dice Eclesiastés que debemos estar muy atentos a lo que se enseña. Por supuesto que en el contexto de Eclesiastés se refiere a la genuina enseñanza de la palabra de Dios.
Y hay que estar muy atentos. Y tenemos que entender que cuando un pastor genuinamente llamado por Cristo predica la palabra, es Dios hablándonos. O sea, porque el pastor no está aquí para exponer, miren hermanos, yo pienso que debemos, yo pienso que por acá, mi idea es, no, el pastor debe hacerse a un lado y decir lo que Dios dice. Por lo tanto, prestemos atención, oigamos, y quizás en la predicación, la palabra de Dios, el Espíritu Santo te exhorta, te consuela, te hace un llamado. Y el cristiano debe saber que es Dios hablándome. Y entonces dice aquí Eclesiastés, presta atención a lo que escuchas. O sea, pongamos atención. Yo estoy seguro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que cuando se predica la palabra de Dios, a todos Dios nos habla de una u otra manera en diferentes áreas de nuestra vida. A veces salimos de una predicación y alguien sale, no, pues a mí Dios me habló en esta área. Y al otro hermano le habló Dios en otra área de su vida. Pero así es la palabra de Dios, es viva y eficaz y dice, presta atención. Pero inclusive vean lo que dice el versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿De qué nos habla este versículo? Miren, voy a tratar de decirlo de manera muy coloquial. Quizás en la predicación a alguno Dios le habló sobre su llamado a servirlo. Seguramente Dios te dio un talento, dones, y no le estás sirviendo. Seguramente te exhortó en esa área. Quizás a alguien lo exhortó como esposo, como varón del hogar, de su responsabilidad de tratar a la esposa como vaso frágil. Quizás eres un joven, un hijo de familia, y la palabra de Dios te habló de obedecer a tus padres. Es decir, Dios nos habla en muchas áreas de nuestra vida. Pero dice el pasaje, lo que nos pide este pasaje es, no te apresures a prometer a la ligera. Déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. En el hebreo, ahorita no les voy a tocar, les voy a tocar más adelante algo de hebreo que es muy importante, pero déjenme ponerles esta traducción como lo dice. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. ¿De qué está hablando esto? Pones atención, ya Dios te habló en un área de tu vida. A lo mejor a alguien, voy a poner un ejemplo, Dios le habló de que no ha estado compartiendo el evangelio porque es un mandato para todos, ¿cierto o no? Ir y predicar el evangelio es para todos, no es para el pastor, no es para el evangelista, es para todos. Pero hay unos que reciben el llamado e inmediatamente prometen, no, sí Señor, el pastor hace un llamado, ¿cuántos van a compartir la palabra? Y se paran, sí Señor, yo mañana voy a ir a los hospitales y mañana voy a ir con los pobres y mañana y voy a hacer y voy a predicar, y luego se ponen a prometer sin parar y luego no cumplen. Este pasaje nos invita a reflexionar, ¿verdad? Antes de prometer, reflexiona lo que escuchaste de la palabra. Reflexiona ahora, o sea, no te avientes como el borras. Yo sí, está bien que tengamos deseos, pero si vas a prometer, estás prometiéndole a Dios, estás haciendo un compromiso en el nombre de Dios, y no cumplirlo es tomar el nombre de Dios en vano, porque le estás diciendo, sí Señor, y yo mañana, hay unos que son muy emocionales. Salen emocionados del llamado de Dios en la palabra, y ahora sí voy a tratar a mi esposa bien como dice la palabra, y ahora sí voy a compartir, y salen emocionados y luego no cumplen. Entonces el versículo nos llama, a ver, no hagas promesas a la ligera, porque inclusive vean la segunda parte ya dice ahí, no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Pero ya regresando a la Reina Valera, vean lo que dice la parte final. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, ¿qué dice? Sean pocas tus palabras. Lo primero que dice esta parte es, ubícate. ¿Dónde está Dios? En los cielos. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. En otras palabras, Dios está muy por encima de nosotros. Isaías 57 le llama el alto y sublime.
Entonces, ubícate, te estás comprometiendo con Dios. Ubiquémonos cuando digo, sí, Señor, mañana voy. Ubícate, estás hablando con Dios. Estamos haciéndole una promesa a Dios, estamos diciendo, sí, lo voy a hacer, y a la vuelta de la esquina no lo cumplimos. Ubiquémonos. El compromiso es ¿con quién? Con Dios. Al que le estamos prometiendo es a Dios. Porque estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos escuchándola atentamente como nos dice, y entonces es Dios hablándonos, no el pastor. O sea, el pastor es un instrumento que Dios llamó, cuya responsabilidad es predicar la palabra de Dios, nada más. No andar inventando, es predicar la palabra de Dios. Entonces dice aquí, regresando al pasaje, ahí Saraí dice, Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. O sea, antes de prometer, piénsalo bien. Y ahorita van a ver, el propio versículo nos los pide. Pero tenemos que ubicarnos. El compromiso es con Dios que está en el cielo, con el alto y sublime, el que te dio la vida eterna. No lo tomemos a la ligera. Por eso decía la traducción viviente, no lo tomemos a la ligera. El compromiso es con Dios. La gente a veces cree que el compromiso es con el pastor, pero es con Dios. Amén. El compromiso es con Dios. Ahora, fíjense, hace 8 días les explicaba yo que a veces muchos hermanos, aun cuando cantan o escuchan la predicación, ni siquiera ponen de por medio el entendimiento. ¿Se acuerdan que habíamos hace 8 días? Cantad con inteligencia. Hay que entender, a ver, ¿qué está diciendo el pastor? A ver, ¿de dónde me sacó ese versículo? A ver, voy a checar, como los de Berea. Hechos 17, Pablo les predicó y fueron a las escrituras a ver si esto es así, y no nada más por emoción a todo, amén, 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 sí, yo me comprometo. Ni siquiera pusiste atención si el llamado es genuino de parte de Dios o si es para ti, porque no todos los llamados son para todos. El de ir y evangelizar es para todos, pero a lo mejor Dios te llama a un ministerio específico y tienes que responder y comprometerte con él, pero ten cuidado, dice la palabra de Dios, sean pocas tus palabras, medita bien lo que te estás comprometiendo en el nombre de Dios, porque si no estamos usando el nombre de Dios en vano. Entonces, otros prometen a la ligera, ni siquiera, a veces el llamado que hacen algunos predicadores ni siquiera es bíblico, ni siquiera tiene un sustento bíblico, y ahí se comprometen, supuestamente creen que es con Dios, pero no es con Dios. Les voy a poner un ejemplo. Un día llegó un hermano muy emocionado y me dijo, estuve en una reunión, hermano, poderosa. Ya cuando me dicen poderosa, ya no sé por qué, pero ya se me hace que algo pasó ahí. Aunque la reunión es poderosa porque está el Señor y está con nosotros, y Él es Jehová Dios, el Todopoderoso. Pero me dice, estuve en una reunión poderosa, dice, y el pastor nos dijo que Dios nos quería prosperar, porque es un padre rico, pero nos pidió una condición. Ya he empezado yo, que sembráramos en su ministerio. ¿Entonces saben a lo que se refieren esos predicadores cuando dicen siembren en el ministerio? Es pedirles dinero o aún cosas materiales más allá del diezmo y las ofrendas. Y entonces que me dice él bien emocionado, porque él dice, yo estuve muy atento y cuando dijo Dios me quiere prosperar, dice, yo sembré mi camioneta. Yo dije, ¿qué campesinos tan modernos? Sembró su camioneta, de veras. Es decir, se la quitaron pues con manipulación. Entonces yo le dije, pues, no pusiste atención, ¿dónde dice la palabra de Dios que te pongas a sembrar y que siembra tu camioneta para que Dios te dé otra mejor? No pusieron atención a lo que se enseña allí. Y entonces se comprometen y ahí está mi camioneta. En la emoción no ponen el entendimiento, aunque él muy sincero creía que lo había hecho para Dios. Pero el único beneficiado fue el predicador ahí. Y él fue uno de tantos, porque dice que otros sembraron. Dice, bueno, mi camionetita, yo la conocía, dice, ya estaba viejita. Dice, pero otros dieron vehículos nuevos, más recientes. Y a lo mejor la camionetita de él, ya el predicador diga, este sembradito, no. Pero fíjense lo que sucede. Por eso dice Eclesiastés 5:1, presta atención. A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Y por qué voy a sembrar una camioneta? Porque les decía, si no tienes dinero, siembra algo de tu propiedad.
Yo les contaba que una vez estaba yo en Guadalajara y hay un señor que se llama Marcos Barrientos, a lo mejor les suena, y de repente lo llamaron en el evento. Yo había llevado a un primo mío que no era cristiano, porque ven, vamos a un evento cristiano. Estaba yo recién convertido, tenía poco y nos invitaron a ese evento. Ven y mira, vas a escuchar la palabra. Yo estaba emocionado y en lugar de la palabra, como media hora, este señor Barrientos se puso a pedir dinero y pasaban unas cajas grandes y empezó a decir: no quiero que se oiga sonido de monedas, puros billetes. Así lo dijo, yo estuve ahí. Bueno, ya que mira, pasaban las cajas llenas, era un auditorio en Guadalajara impresionante, grande, imagínense la cantidad. Ya que bolsearon a todos, de repente dice: yo sé que hay quien quiere dar más. Fíjense lo que, por eso hay que prestar atención si lo que me están diciendo realmente es la palabra de Dios. Dice: yo estoy seguro que hay quien quiere dar más, pero ya no tiene dinero. ¿Tienes un reloj? Miren, dice, se quitó su saco y dice: yo voy a dar mi saco y mi reloj. Yo creo que a la vuelta de la esquina se lo devolvieron, pero dice: yo voy a dar mi reloj. Y ahí veías a la gente y mi primo me decía: ¿qué onda? Pues, ¿a qué me trajiste? Conozco calles menos peligrosas que este lugar donde no asaltan tanto, de veras. Y ya nos salimos, me acuerdo porque íbamos con un grupo de jóvenes, nos salimos, nos fuimos al hotel donde estábamos hospedados y comenzamos a orar y ya después ahí explicándole a mi primo: no, pues es que, ¿qué le explicas? Si se para un cuate a blasfemar el nombre de Dios, en el nombre de Dios a pedir dinero. Entonces, pero bueno, ahí hay que poner el entendimiento, no hay que comprometernos con esas personas porque no nos están predicando la palabra de Dios, pero con la palabra de Dios sí hay que comprometernos, amén. Ahora, fíjense lo que dice Eclesiastés 3, porque aún en un genuino llamado de la palabra de Dios, piensa bien, medita qué es lo que Dios te está pidiendo, de veras te puedes comprometer, ora: Señor, quiero hacerlo, dame de tu gracia, tu fortaleza, quiero servirte, quiero responder al llamado, quiero comprometerme contigo. Pero dice el versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. En otras palabras, son los que hablan y prometen y sí, Señor, y yo voy a hacer y yo voy a ir, y haces un llamado: a ver, hermanos, ¿quién quiere servir en esto? Yo, y sí, yo quiero, porque, y hablan y nunca, ahora sí que prometen y nada, puras palabras. Por eso dice Proverbios 10:19: en las muchas palabras no falta pecado. Se puede aplicar en todo el contexto. Dice: mas el que refrena sus labios es prudente. A ver, Señor, el pastor está haciendo con tu palabra un llamado. Este llamado es para mí. No quiero emocionarme, decir sí, y a la mera hora nada. No hablemos por hablar. Sí, comprometámonos, pero oremos, reflexionemos. Porque finalmente vean lo que dice el versículo 4 de Eclesiastés 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple, ¿qué dice? Lo que prometes. A ver, la palabra prometer viene de una palabra hebrea, nadar, así como nadar, exactamente, nada más que acento en la nadar. Nadar, y nadar significa hacer voto, hacer compromiso, hacer un ofrecimiento de servicio a Dios. Eso significa nadar. Entonces, cuando tú dices: Señor, yo te quiero servir, Señor, tú me has dado un don, un talento, quizá en la enseñanza, quizá en la alabanza, quizás en un ministerio dentro de la iglesia, quizás fuera del templo, etcétera, pero cuida de que realmente pienses antes de prometerle a Dios, de hacer un compromiso, porque dice que cuando Dios hace promesa, ¿qué dice? No tardes en cumplirla. ¿Cuántos emocionalmente: sí, Señor, y te voy a servir y yo quiero hacer? A ver, piensa bien, medita bien, ¿es del Señor? Si es del Señor, pide su gracia, su fortaleza y comprométete, porque si le prometes y no cumples, dice la palabra de Dios, a eso les llama ¿cómo? Insensatos. Y ahorita les explico lo que es insensatos.
Entonces, hay muchas maneras de comprometerse con Dios, de tener un compromiso, de hacer votos. Lo hace uno cuando, por ejemplo, se compromete en algún ministerio en la iglesia. Hace 8 días hicimos un llamado, hermanos, necesitamos hombres que nos ayuden a la instalación en la mañana de los domingos, el sonido, las sillas. Y hubo varios, gracias a Dios, se comprometieron. Ahora pregunta, ¿se comprometieron con el pastor o con Dios? Con Dios. La obra es del Señor, no es del pastor, porque muchos dicen, ay, pastor, está bien, lo voy a apoyar. A ver, espérame, ¿de quién es la obra? Es para Dios, lo hacemos para Dios. Entonces, es un ejemplo de un compromiso con Dios. Quizás no es tan trascendental, pero es importante porque si no tuviéramos las sillas en punto, el sonido, pues no se podría llevar a cabo la reunión. Entonces es un compromiso, y por supuesto que hay compromisos de mayor trascendencia, pero son compromisos, por pequeños que sean, son compromisos con Dios. Amén. Entonces, dice aquí Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, haces un compromiso, un voto, Señor, voy a hacer, voy a ir, te voy a servir, etcétera, etcétera. Dice aquí la palabra de Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace. ¿En quién? En los insensatos. Aquí la traducción es muy benévola. Insensato, eres un insensato, pero la palabra hebrea kisil significa necio, tonto, loco, bobo, falto de razón y de entendimiento. ¿Cómo le llama Dios al que cumple y no promete? Al que hace compromisos con Dios y no cumple. Necio, tonto, loco, bobo, falto de razón y entendimiento. ¿Querían más? Que Dios te diga, eres un necio, estás loco. Eso dice la palabra de Dios, porque ubiquémonos, como decía el versículo, 2 versículos anterior, Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Ubiquémonos, el compromiso es con Dios, y de verdad pensemos, si una persona que se dice cristiana hace compromisos con Dios y no los cumple, y dice que Dios es lo máximo en su vida, ¿qué va a cumplir sus compromisos con los hombres? Si no cumple con lo que se compromete con Dios, ¿qué va a cumplir contigo si supuestamente Dios es lo máximo en su vida? Por eso dice la palabra de Dios, cumple lo que prometes, termina al final. Pero ¿cuánto insensato hay dentro de la iglesia cristiana? ¿Cuánto necio, loco, bobo, falto de razón, falto de entendimiento? Por ejemplo, ¿saben qué está sucediendo mucho en nuestros días dentro de las iglesias? Divorcios entre cristianos. ¿Qué hicieron al casarse? Un compromiso con Dios, un voto, una promesa. Y se divorcian. No, ya no nos entendimos. No, ya. ¿Cómo les llama la palabra de Dios? Necio, tonto, falto de entendimiento, loco o loca si es mujer. Pero es que así dice. Yo sé que se oye fuerte, pero yo conozco, mis hermanos, aún pastores que se divorcian y siguen en el ministerio. Faltos de entendimiento, necio, fatuo, loco, dice la palabra de Dios. No cumplieron una promesa, algo tan trascendental, tan importante, que Dios compara a Cristo y a la iglesia como el esposo y la esposa. Es tan importante el matrimonio, y quien falta a esta promesa es un falto de entendimiento, de razón, de entendimiento. Entonces, en realidad son personas que toman en vano el nombre de Dios, porque hicieron un compromiso delante de Dios, lo hicieron en el nombre de Dios, delante de Dios, y no lo están cumpliendo. Y le estoy hablando de gente que por razones, es que no nos entendimos, es que su carácter, mi carácter, bueno, que no confían en la obra de Dios, que no son nuevas criaturas, que no tienen el poder de Dios para obrar en sus vidas, la oración, que no son nuevas criaturas que Dios los ha alcanzado para, por su gracia, transformarlos a la imagen de Jesucristo, y se divorcian. Bueno, ahora regresando, bueno, estando ahí en Eclesiastés 4, cumple lo que promete, porque el compromiso es ¿con quién? Con Dios. A veces la gente cree que es con el pastor. A mí me ha tocado, por ejemplo, esto me ocurre a menudo, que de repente hay hermanos que no han venido, ¿no? Y te los encuentras, por ejemplo, en el súper.
Y entonces hasta primero como que se te quieren esconder, ¿no? Ya luego pues ya los viste de frente. Ay, hermano, no he podido ir. Ay, estoy apenada con usted. ¿Conmigo? No, ahora sí, el domingo ahí estoy. A ver, espérame, ¿el compromiso es con quién? ¿Quién es el que dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca? Entonces, a ver, hermanito, que me lo encontré en el súper, no es conmigo, yo lo exhorto, yo lo animo, no deje de ir, no deje de congregarse. El pastor no inventó el día de reposo, el día de reunirse para alabar a Dios. Dios fue el que lo diseñó. Ya hablaremos del día de reposo en el cuarto mandamiento. Entonces, toman a la ligera el nombre de Dios. Su compromiso con Dios es una violación a Éxodo 27, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es que de verdad este mandamiento es muy amplio. Aún vamos a hablar, yo creo que en 8 días o en 15 días, ¿se podrá jurar en el nombre de Dios? ¿Sí o no? Vamos a ver en la palabra. Pues de ahorita alguien puede decir sí, y si lo ponemos a votación, a ver quién dice que sí. No, pues ganó el sí. No se trata de eso. Vamos a verlo, si realmente se puede o no jurar el nombre de Dios y qué es lo que se prohíbe en Éxodo 27, porque también habla, los juramentos pueden ser un momento en el que se toma en vano el nombre de Dios. Ya lo explicaremos. Entonces, vamos a regresar a Eclesiastés 5. Bueno, desde el 4 para tomar Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los bobos, locos, faltos de entendimiento. Cumple lo que prometes. Pero vean el 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. A ver, meditemos en esto. Dios nos estará haciendo un llamado. Mira, mejor ya ni prometamos. Ya no prometamos, vamos a nadar. Como promesa significa nadar. Vamos a nadar de muertito. ¿Será eso? ¿Será que esta es una invitación a que? Porque hay cristianos que dicen, yo mejor, pues ahí está, yo mejor ni me comprometo, no se comprometen con nada, ni en el ministerio, ni en la obra, ni en su vida. No, pues es que mejor no prometo. Para no fallar, mejor no prometo. Y ahí está el versículo, hermano. Me apoya el versículo. Es mejor que no prometa y no que prometa y no cumpla. Así es que yo por eso no me comprometo con nada. ¿A esto nos estará invitando este pasaje? Aquí no, pues sí, para no fallar mejor no me comprometo. Hermanos, hay que ir a evangelizar. No, yo no me comprometo. Hermanos, hay necesidad. No, yo para qué me comprometo. Hermanos, traten a su esposa como vaso frágil. Ay, ¿para qué me comprometo? Pues si no puedo, pues, no, o sea, ¿será que nos llama eso? Fíjense, Deuteronomio 23:21 habla de lo mismo del pasaje de Deuteronomio. Dice, cuando haces voto es promesa también. Voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, o sea, en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando, fíjense, dice lo mismo que Eclesiastés, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Entonces alguno va a decir, yo por eso no prometo, mi hermano, yo no voy a prometer para que no haya pecado. Y entonces dice el versículo 23, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando tu ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, a ver, Eclesiastés 5:5, ¿es un llamado a nadar de muertito? ¿Es un llamado a nunca comprometerse, a vivir vidas cristianas mediocres, cristianos que no se comprometen? ¿Será que es mejor ser un cristiano, perdonen la expresión, pero calientabancas, que no se compromete con nada, que nada más viene, oye, se va, nunca se compromete, nunca tiene un compromiso serio con Dios? ¿Será eso lo que Dios nos pide en este versículo? Por supuesto que no. Lo que se nos manda, y lo dice el siguiente versículo, ahorita lo vemos. Lo que se nos manda es no comprometernos sin pensar, sin realmente meditar en lo que me estoy comprometiendo. No comprometerme a la ligera.
no comprometerme a la ligera. No hacerlo sin pensar. Ahorita vemos el siguiente versículo, pero lo vimos inclusive en la traducción viviente, de que no hagas promesas a la ligera. No hagamos promesas a la ligera. Necesitamos pensar, meditar bien, a ver, ¿puedo hacer esto, Señor? ¿Esto es lo que tú quieres que haga? Fíjense, un día me habló una persona de otra iglesia que yo conocí a la persona y pues me tenía en estima para pedirme consejo de la palabra. Y un día me habló porque en su iglesia, quien estaba al frente de la iglesia como pastor, quería que todos los hermanos se comprometieran. Él decía, comprométanse con Dios a ir a la iglesia, escuchen, todos los días había reunión, todos los días. Y qué bueno que en una iglesia haya todos los días una reunión. El asunto es que no todos podemos. O sea, Dios no nos mandó a estar encerrados en la iglesia. Hay que ir y predicar. No dice, quédense en la iglesia y prediquen nada más en la iglesia. No, vayan y prediquen. Entonces me decía, es que el pastor, a los que no vamos los 7 días de la semana, nos está exhortando desde el púlpito y no se comprometen y son cristianos tibios y nos está duro y dale. Pero dice, yo trabajo, no puedo ir todos los días. Además, me decía esta persona, era una mujer, dejo las prioridades de mi casa. O sea, quiere que estemos ahí metidos, y si la casa está vuelta para atrás, los hijos, ahí todo es un relajo. Entonces le dije, habla con tu esposo y vayan con este pastor o quien está ahí al frente y díganle, a ver, analicen, oren, que pueden comprometerse con Dios en servir en la obra, pero definitivamente no creo que Dios los quiera metidos ahí los 7 días. Hay prioridades. Además, servimos a Dios no solo dentro de la iglesia. Mucha gente cree que si no tiene un ministerio dentro de la iglesia, no está sirviendo a Dios. Lo servimos con nuestro testimonio, al compartir el evangelio, al ayudar al necesitado, al visitar a la viuda, al huérfano, dice la palabra de Dios. De esa manera le servimos. ¿Se imagina que Dios los quisiera aquí todos los días? Pues no, nos vamos a chocar. No, sería hermoso, pero hay que tener nuestra vida donde llevamos el evangelio a la gente que nos rodea. Entonces sí le dije, no, pues no te comprometas. Ahí sí, no te comprometas. Habla con tu esposo, vayan a hablar con el pastor, léanle la palabra y sí, díganle, pastor, pues podemos 2 días o 3 días. Porque como iglesia tenemos que estar allá afuera compartiendo el evangelio y dando testimonio de Jesucristo, amén. Porque hay iglesias ya para todo el tiempo juntos. Entonces ya la iglesia, y de la iglesia cristiana se saltan a la escuela cristiana, a la cafetería cristiana, a la librería cristiana, y a qué horas conviven con los demás. Hasta la disco cristiana ya hay, ¿sí o no? Entonces todo cristiano ya. A ver, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero sí nos mandó al mundo para llevar el evangelio. No nos amistemos con el mundo, es diferente a ir y predicarle el evangelio. Entonces, hay cosas, hay que meditar bien. A ver, esto que me pide, este llamado es para mí, esto que me está diciendo el pastor es para mí, yo me voy a comprometer con Dios, o quizás no es tu llamado. A lo mejor el pastor hace un llamado, a ver, necesitamos maestros de la palabra de Dios. Pues no se trata de que ya nada más por emoción te pares. Dios es el que nos equipa, dice Efesios 4:11, que Cristo es el que constituyó pastores y maestros. No es saber, ¿quieres ser maestro? Pues órale, éntrale a enseñar la Biblia. No, hay que ver si tiene el llamado y Dios lo ha equipado con ese talento. Amén. Entonces, hay que meditar. Entonces, no prometas cuando realmente pues, no es para ti. Hay que meditar, hay que hacerlo. Miren, un día una persona me dijo, se había casado, se les dieron semanas de enseñanza bíblica de a qué le iban a entrar con el matrimonio. Mira, el varón es la cabeza, tú eres la mujer debe estar sujeta, y explicábamos todo eso. Y mira, esto que van a hacer es un pacto delante de Dios, es una promesa, no se puede romper. Como al año llegó esta persona y me dijo, oiga pastor, ¿qué cree? Ya me arrepentí. ¿Cómo que ya te arrepentiste? Miren lo que dice Eclesiastés 5:6. Vean lo que dice: no dejes que tu boca te haga pecar, al comprometerte, al hacer una promesa y no cumplir, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Aquí el ángel
se refiere al mensajero, en este caso al sacerdote, o para ponerlo en términos actuales, al pastor. Entonces, así llegó esta persona. No, es que no pensé bien lo que hacía. A ver, ¿cómo no pensaste bien si hablamos que es un pacto delante de Dios, que no existe bíblicamente el divorcio? Vimos claramente la palabra de Dios. ¿Cómo que no te diste cuenta? ¿Cómo que te agarraron distraído? ¿No? Entonces ahí van con el pastor, a ver, no, es que lo hice sin pensar bien. No, dice, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Eso es lo que puede hacer Dios en su soberanía. A quien se compromete y no cumple y juega con el nombre de Dios. Y sí, yo me comprometo y sí, puedes hacer que Dios se enoje. Claro que Dios es misericordioso, lento para la ira, dice la palabra de Dios, pero no tendrá por inocente al culpable. Entonces, debemos de verdad, mis hermanos, antes de hacer un compromiso con Dios, porque es en el nombre de Dios, lo haces para Dios, pensar bien, meditar, orar. Señor, tú quieres que te sirva. Quizá tienes un don, un talento, un ministerio en la enseñanza y no lo estás ejerciendo y hace tiempo prometiste, a ver, Señor, lo he dejado y yo me comprometí porque tú me diste este don en la enseñanza o en la alabanza o en lo que sea. Dame la gracia y la fortaleza, quiero servirte. Amén. Entonces, el llamado no es a que no nos comprometamos, el llamado es a que pensemos bien, meditemos la seriedad del compromiso porque es delante de Dios. Amén. Entonces, pero tampoco seamos cristianos que nunca se comprometen. Que nunca, no, nada más los ves, se sientan, es más, ni siquiera se conocen. Para mí es muy triste, de verdad, miren, no somos tantos. Apenas 5,000. No somos tantos. Y que de repente me dice, oiga, fíjese que ando buscando al hermano, ay, no me sé su nombre. El alto, entonces ahí ya sé que no soy yo. El alto, uno bien alto, ¿no? Pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo se llama? Pues no sé, es alto y se sienta por ahí. Y ahí se sienta por ahí. Porque no nos interesamos entre nosotros, no nos comprometemos con la obra. Somos hermanos en Cristo, somos la familia de Dios, ¿sí o no? Aún ahí se ve su falta de compromiso, ni se conocen ni se saludan. Somos hermanos en Cristo. En Hechos 2 dice, compartían el pan, la gente los veía, tenían testimonio con la gente de cómo se amaban, de cómo se ayudaban, de cómo se conocían. Entonces, parte del servicio a Dios de comprometernos. Entonces, debemos de verdad orar a Dios que realmente, mis hermanos, entendamos que el compromiso es con Dios. El llamado a mejor es que no te comprometas y no que prometas y no cumplas, no significa que Dios no quiere un compromiso serio de nuestra parte. Quiere que lo meditemos, quiere que realmente sepamos, como dice aquí, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel o del sacerdote o del pastor en términos actuales, que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. En otras palabras, que Dios haga juicio en tu vida, que haya disciplina. Entonces vean el versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Este versículo me dio la pauta para lo que les voy a compartir del tema que es el tercer mandamiento y la predicación de la palabra. Pero déjenme leerles estos dos versículos para entenderlo un poco mejor en la traducción lenguaje actual. Vamos al 6 y 7, pero en traducción lenguaje actual. Dice, no cometas el error de hablar sin pensar, o sea, de comprometerte sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote, ya ven la traducción como aquí es muy correcta, y digas que lo hiciste sin querer, o sea, me casé sin querer queriendo, así me dijo esta persona. Bueno, no hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado, y todo por hablar sin pensar, por comprometerte sin meditar. Y miren el verso 7, este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido, pero tú debes mostrar respeto por Dios. Dice, primero déjenme explicar esta parte y luego les voy a decir por qué es la base para el tema de hoy. Dice, este es un mundo, la traducción es buenísima, de acuerdo al hebreo. Este es un mundo de sueños
y palabras y cosas sin sentido. La gente anda soñando, anda en puras vanidades. Ahorita voy a explicar todo eso. Dice cosas sin sentido, también sucede dentro de la iglesia, pero el cristiano, el nacido de nuevo, ¿qué debe hacer? Mostrar temor de Dios, respeto profundo a Dios. Aquí dice, tú debes mostrar respeto por Dios. Si haces un compromiso es con Dios, si no lo cumples, no tienes respeto con Dios. Porque no estás cumpliendo algo que le prometiste a Él, algo en lo que te comprometiste. Y realmente el fin de la vida cristiana es tener temor de Dios. Eclesiastés lo usó repetidamente, esa frase, temor de Dios. De hecho, el libro de Eclesiastés termina así, Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído, es este: teme a Dios, ten un profundo respeto al nombre de Dios, a tu Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios. Tengamos temor por el nombre de Dios. Hiciste un compromiso en el nombre de Dios. Ten temor de Dios, respeto a Dios. Amén. El compromiso es con Dios. Él es el que nos rescató de una vana manera de vivir. Que cuando estábamos perdidos, dice la palabra de Dios, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tengamos un respeto profundo a Dios y a vivir una vida comprometidos con Él. Amén. Pero vean la segunda la parte a la que quiero entrar ahorita. Fíjense los dos versículos, se los voy a poner ahí en las dos versiones, el versículo 7. En la Reina Valera dice, porque está hablando de cómo es el mundo. Y ahorita van a ver a lo que vamos a entrar, ¿no? Ya no voy a terminar hoy, pero fíjense lo que dice. La Reina Valera dice, donde abundan, está hablando de este mundo, de la gente de este mundo. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. La traducción, lenguaje actual, dice, este es un mundo ¿de qué? Sueños, palabras y cosas sin sentidos. De aquí me vino el tema de hoy. Miren, no es el contexto inmediato de este pasaje, pero aquí Eclesiastés está escribiendo de cómo es la gente del mundo. Vive de los sueños, de las vanidades y de las muchas palabras, o vive en sueños, palabras y cosas sin sentido. El asunto es, vean a dónde voy, que el mundo se ha metido a la iglesia. El asunto es que desde muchos púlpitos se habla de sueños, vanidades y muchas palabras. O es decir, desde muchos púlpitos se habla de sueños, palabras y cosas sin sentido. Se los voy a explicar de acuerdo al hebreo para que me digan ustedes y meditemos si no es lo que está sucediendo en gran mayoría de los púlpitos de hoy, donde los predicadores hablan de sueños, vanidades y palabras o cosas sin sentidos. La primera palabra que dice aquí es la palabra sueños. La palabra sueños viene de una palabra hebrea halom, con K al principio y J, halom, que significa sueños, ilusiones, pero en su raíz y en este texto, su raíz es halam y significa, perdonen la palabra, pero así está en el hebreo. Esa palabra sueños significa estupideces. Y muy constantemente, mis hermanos, desde muchos púlpitos, porque este es un mundo de sueños, vanidades y palabrería, y como el mundo se ha metido a la iglesia, desde muchos púlpitos se predican, perdonen la palabra, estupideces. Quiero que lo dimensionen, porque al pararse al frente, un predicador, un pastor tiene una responsabilidad: hablar la palabra de Dios. Si hay un lugar donde debemos exaltar y levantar el nombre de Dios, acuérdense que tomar el nombre, habla en el hebreo alzar, es el púlpito. Y si alguien se para a decir tonterías, está violando el tercer mandamiento, está tomando a la ligera el nombre de Dios. Ahorita voy a explicar más. La segunda palabra es vanidades. La palabra vanidades, hebel en el hebreo, significa cosas superficiales, vaciedad, cosas transitorias e insatisfactorias. Es decir, vanidades es
las cosas materiales. Díganme si no, en muchos púlpitos solo se paran a hablar vanidades, dinero, riquezas, Dios te quiere dar la casa, el coche, la casa de tus sueños, visualízate, ya lo tienes, es puras cosas materiales. Luego la tercera palabra, y ahorita vamos a entrar a todo, es muchas palabras, o que la traducción lenguaje actual traduce como cosas sin sentido. Creo que ahí la traducción es muy buena. Díganme si no, en muchos púlpitos se hablan muchas cosas sin sentido. Para decirlo de una manera más práctica, sin sustento bíblico. Predicadores que se paran al frente en el nombre de Dios y dicen una, dos o las tres cosas en sus enseñanzas: sueños, tonterías, para no decir la otra palabra que suena muy fuerte, puras cosas materiales, y número tres, puras cosas sin sentido, sin un sustento bíblico. Y ahí, mis hermanos, están tomando a la ligera el nombre de Dios, porque están parados al frente para predicar la palabra de Dios y no lo que se les ocurre. Y eso es una clara, mis hermanos, violación al tercer mandamiento. Por supuesto que Dios no va a tener por inocente al culpable. Separan, blasfeman el nombre de Dios, enseñan lo que se les ocurre, enseñan lo que la gente quiere oír y no la palabra de Dios. La rebajan, la diluyen, la manipulan y la tuercen para su propia conveniencia. En 8 días voy a hablar un poco más de eso. Pero miren, si hay un lugar, digo, en toda nuestra vida debe ser, pero si hay un lugar donde se está seriamente comprometido a exaltar el nombre de Dios, es detrás de un púlpito. Porque estamos para hablarle al pueblo de Dios, a las ovejas del Señor, lo que Dios quiere de sus vidas. Y si yo me paro aquí a hablar lo que se me ocurrió, o puras tonterías, o cosas materiales, o cosas sin sustento bíblico, cuidado, esa persona está violando el tercer mandamiento, está tomando a la ligera el nombre de Dios. Dios nos llamó a predicar la palabra de Dios, no tonterías, no vanidades, no cosas sin sentido. No pararme aquí, ay hermanos, pues a ver, ahí voy a abrir la Biblia a ver qué les digo, a ver qué se me ocurre. ¿Cómo que qué se me ocurre? Pablo, fíjense, antes de citarles este pasaje, ¿saben por qué muchos predicadores predican tonterías, cosas materiales, puras vanidades y cosas sin sentido? Porque eso es lo que a la gente le gusta escuchar. ¿Por qué creen que se llenan esas iglesias? O sea, mal el predicador, pero el predicador halló sus clientes, halló lo que les gusta que les hablen eso. Por eso Pablo le dijo al pastor Timoteo en 2 Timoteo 4:3, fíjense lo que le dijo: vendrá tiempo, porque vendrá tiempo, y nosotros podemos leer, ya llegó, ya nos alcanzó ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjense qué interesante, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Está hablando dentro de las iglesias, y dice que dentro de las iglesias no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrirán, anejomai en el griego, habla en este texto de tolerar. Hay gente dentro de la iglesia que no tolera la sana doctrina. No la tolera. No, hermano, ya no hable del pecado. No, hermano, algo que nos motive. Díganos, somos hijos del rey. No toleran la sana doctrina. Y por eso estos predican vanidades, tonterías y cosas sin sentido, porque como la gente no tolera sana doctrina, pues a ver qué les traigo para que me sigan aquí mis clientes y no se me vayan los clientes, porque son mis clientes. Así los ven muchos pastores. Si se van mis clientes, ¿de qué voy a vivir? Entonces, pues ¿qué les voy a predicar? Pues lo que quieran. Y por dinero les predican lo que quieran. Pero dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No tolera mucha gente dentro de la iglesia la sana doctrina. La predicación seria y apegada a la palabra de Dios. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué? Concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos carnales.
Pero vean lo que dice, es bien interesante, teniendo comezón de oír. ¿Saben qué significa la palabra comezón? En el griego significa hacer cosquillas, rascar, hacer sentir bien. ¿Qué quiere la gente? Que los hagan sentir bien, que les hagan cosquillas, que el pastor les haga cosquillas. Ay, hermano, usted es un hijo del rey, Dios lo quiere bendecir, Dios lo quiere prosperar, usted es un campeón. Y entonces, ay, el hermano, ay, sentí bien rica la predicación. Pero si le dice, hermanos, tú que estás pecando y estás transando y estás evadiendo impuestos, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, vuélvete y haz las primeras obras. Eso ya no me hizo cosquillas. No, ese pastor está loco. Yo vine aquí a sentirme bien y salí bien amargado, porque no tienes el deseo de arrepentirte de tus pecados delante de Dios. El pastor no está para hacer cosquillas. Digo, de repente nos reímos, ¿no? Pero estamos meditando. Como decía un querido pastor, de risita en risita entra la palabrita, ¿no? Se hace para reflexionar, mis hermanos. Pero vean qué interesante. O sea, mucha gente está buscando. Ay, en esta iglesia no me sentí bien, ¿por qué? A ver, dime por qué. No, pues es que el predicador habla muy fuerte. Es que, a ver, no, dime una razón bíblica. No, es que yo quiero donde me animen. No. Fíjense en la instrucción que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor joven. Y fíjense lo que le dice. Procura, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y vean lo que dice al final, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la alta responsabilidad de un pastor, usar bien la palabra de verdad. La palabra usar en el griego significa trazar bien, presentar bien, pero la palabra griega da la idea, ya lo he explicado en algunas ocasiones, es un término como de arquitectura o de albañilería. Han visto que luego yo veo que levantan unos muros los albañiles y le salen bien derechitos. Levantan una como plomada, le llaman, que es un hilo, no sé si lo han visto, estiran un hilo para que vaya derechito. Eso significa trazar bien, que la palabra de Dios vaya derechito, no te desvíes. A ver, es que yo no. ¿Qué dice la palabra? Eso dilo, no te desvíes, traza bien la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad del pastor, trazar bien la palabra de Dios, le guste o no a la gente. Acuérdense, leíamos Gálatas 1:10, que Pablo decía, si busco el favor de los hombres no sería siervo de Cristo. No buscamos agradar, buscamos trazar bien la palabra de Dios. Y vean, la Nueva Traducción Viviente dice así, 2 Timoteo 2:15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Saben? Entre muchas otras razones, yo ya lo expliqué en el tema del pastorado bíblico, pero esa es la razón o una de las razones importantes por las que un pastor debe estar dedicado de tiempo completo al ministerio. No para andar organizando eventos, no para andar organizando, ahí el lunes le caigo hermana, a usted le caigo el martes, usted el miércoles y usted el jueves y el viernes. Y hay pastores que se la pasan de pachanga y además voy a organizar un evento y vamos a organizar y se la pasan organizando. No, lo que nos manda la palabra de Dios es trazar bien la palabra de Dios, y para eso es necesario estar dedicados, mis hermanos. No viene uno y me paro aquí, a ver, hermanos, pues hoy no preparé nada, pero pues a ver qué Dios nos habla. No, Pablo le dice que sea diligente, procura con diligencia, esfuerzo, meditar, escudriñar la palabra. Esa es la responsabilidad principal de un pastor, predicarle la palabra, trazarla bien. ¿Se acuerdan que en el libro de los Hechos, ya lo hemos estudiado, pero quizás a alguien le sea importante escuchar esto? En el libro de los Hechos, pues comenzaba la iglesia y los apóstoles, pues en un momento dado eran todólogos. A lo mejor barrían, trapeaban. Bueno, lo que sí dice la Biblia es que había un ministerio de ayuda a las viudas. Estaban los apóstoles ayudando y sirviendo a las mesas y eran todólogos. Pero el Espíritu Santo los guió a esto. Fíjense, dice Hechos 6:1.
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, había un ministerio pues de ayuda a las viudas. Pero vean lo que pasó, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir a las mesas. No es que de repente los apóstoles dijeron: ay, no nos gusta servir. No, lo que dice, no es justo que por andar atendiendo dejemos lo más importante. ¿Qué es lo más importante que debe hacer el ministro? La palabra de Dios. Y aquí lo explica, dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Que haya hermanos que tengan ese ministerio de ayudar. Pero vean el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué debe hacer un pastor? Persistir. La palabra persistir, proscatereo, significa estar adherido, pegado diligentemente ¿a qué? A la oración y a la palabra. ¿Para qué? Para traer el alimento que exhorta, que edifica, que les alimenta, que les hace crecer. O sea, un sermón no se prepara en 5 minutos. Un rollo sí. Ay, vengo aquí a echarles un rollo, sí. Pero la palabra, a ver, predicar, a ver, estudiar, a ver, aquí qué quiere decir el Señor, y meterse al griego y al hebreo y orar, Señor. Tú me has puesto como pastor para alimentar a la grey. Y tengo que hacerlo con diligencia. Por eso, aquí los apóstoles dicen: nosotros persistiremos. Es la función principal del pastor, la oración y la palabra. Esa es la prioridad de un pastor, predicar la palabra. Hay otros ministerios. O sea, el pastor no puede ser todólogo. O sea, un pastor no está aquí para organizar eventos, para a ver qué. Miren, luego como pastor, porque un día me llegó un pastor y me dijo: ay, es que no sé qué hacer para entretener a los jóvenes de la iglesia. Le digo: a ver, ¿cómo que para entretenerlos? Predícale la palabra. Los jóvenes necesitan la palabra, no que los entretengan. Porque muchos están preocupados: ¿y ahora qué hago? Y ahora que los jóvenes necesitan, ¿saben qué necesitan los jóvenes? La predicación de la palabra de Dios. No necesitan ser entretenidos. Un querido hermano decía: si quieres hacer cosas entretenidas para los jóvenes, llamar su atención, pon un circo o una discoteca, no la iglesia. Entonces, muchos pastores están preocupados: ¿qué hago y para los niños? ¿Y qué hago? Predica la palabra de Dios. Esa es la clave, predicar la palabra de Dios. Necesitamos que nos sea predicada la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios. No estamos para entretener a nadie, mis hermanos. Ay, es que yo ando buscando una iglesia donde mis hijos se sientan bien. A ver, bueno, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. No es donde se sientan bien, donde se predique la palabra de Dios. El mismo Pablo le dijo nuevamente al joven pastor Timoteo en 2 Timoteo 4:1, le dijo lo siguiente: te encarezco, es un ruego, una exhortación y una orden. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vean el tamaño y la importancia de lo que le va a encargar. Versículo 2. Que entretengas a los jóvenes de la iglesia, que mantengas bien entretenidos a los matrimonios. ¿Eso le pide? ¿Qué le pide? ¿Qué le pide encarecidamente? Que prediques la palabra. ¿Cuándo? A tiempo, que instes, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los pastores no estamos para entretener a nadie. Estamos para predicar la palabra de Dios. El asunto es que desde muchos púlpitos, justamente para atraer a la gente, para entretenerla, y a ver a los jóvenes, por ejemplo, les hacen conciertos, y ahí los tienen bien entretenidos en conciertos cristianos, que más que conciertos cristianos parecen conciertos del mundo, por el tipo de música, por el tipo de ambiente, donde lo que menos se hace es predicar la palabra de Dios y alabar a Dios. Díganme si no. Esos conciertos tú los ves y dices: esto es para Dios, de verdad, esto parece un concierto de rock, pues no sé de qué grupo. Pero están preocupados, no, es que así, y sí atraen muchos jóvenes. Vean, hay iglesias
no, se llenan porque les traen grupos de rap, grupos de rock, grupos de no sé, de hip hop y de no sé cuánto, y los jóvenes están bien felizazos de la vida. ¿Y cuándo les predican la palabra de Dios? Entonces tú ves a esos jóvenes en el mundo y están mezclados con el mundo porque no les predican la palabra de Dios. No estamos para entretenerlos, mis hermanos. Estamos, y ahí está la orden en la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No hacerlo es tomar el nombre de Dios en vano. Pararse aquí y decir una sarta de tonterías, sueños, vanidades y cosas sin sentido es tomar a la ligera el nombre de Dios. Estamos para predicar la palabra de Dios. Cuando vemos a Pablo y a ver, estoy organizando para los jóvenes, estoy organizando, no, Pablo iba y predicaba la palabra de Dios y les predicaba y predicaba, porque la palabra de Dios es poder de Dios. Es que quiero que los jóvenes se mantengan alejados del pecado. Predícales la palabra de Dios. ¿Quieres tenerlos entretenidos todo el tiempo para que estén alejados del pecado? Llévalos a un monasterio y ahí ya. Pero aún ahí van a tener tentaciones en sus mentes si no están en la palabra de Dios. Los jóvenes, los niños, los ancianos, los adultos, todo lo que necesitamos es la predicación de la palabra, porque es poder de Dios. Amén. Miren, no me va a dar tiempo hoy, pero lo continúo en 8 días. Una de las doctrinas heréticas que más han entrado a gran cantidad de iglesias y que ha seducido a muchos pastores y que tiene que ver con sueños, vanidades, cosas sin sentido, puras cosas materiales, es la doctrina de la prosperidad. ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque el mundo es lo que busca. Y en la iglesia se ha metido el mundo y entonces empiezan a predicarles puras vanidades. Miren, su principal argumento es, para resumir esa doctrina: ¿eres hijo del rey? ¿Tu padre es el dueño del oro y la plata? Pues como hijo del rey, ni modo que tu padre te traiga patín, eres hijo del rey. Un hermano le decía un día, un hermano llegó con él y tenía unos zapatitos ya muy viejitos. Ay, pastor, ayúdeme a orar, es que miren mis zapatos. ¿Qué, no eres hijo del rey? Vamos a orar. Dice, yo quiero unos zapatitos, pues mejor sí. No, eres hijo del rey. Vamos a pedirle 10 pares de zapatos y 20 para el próximo año, porque ¿qué crees que tu Padre Celestial no te los puede dar? ¿Qué, no eres hijo del rey? ¿Qué te falta fe? Eres hijo del rey. Han confundido el mensaje del evangelio con un mensaje de prosperidad económica. No le pidas un bochito, no seas miserable, pídele un auto nuevo. ¿Qué crees que tu padre no puede? No, pues sí, ya están los hermanos. Y quiero el auto, y quiero la televisión, y quiero. ¿Saben qué? Estos de la prosperidad están, pídele y dame. Por eso muchos cristianos se la viven haciendo la oración del chivo. ¿Conocen la oración del chivo? Prospérame, bendíceme, dame, enriquéceme, puro me y me. Y aquí, ¿por qué? Porque eso les enseñan. Esto enseña la doctrina de la prosperidad, pero son herejías. De verdad, miren, un día se paró un hermano de apellido Luna, todos lo conocen a este señor, uno de los herejes más famosos de Latinoamérica. Y se paró, de verdad, a mí me dio un coraje, mis hermanos, porque un celo, no, humanamente quiere hacer cosas que no debe uno, pero se paró y le dijo a la gente: yo no sé por qué tú tienes necesidades materiales. Cristo murió para hacerte rico. Reduciendo, yo no sé si dimensionan eso, pero es una estupidez. Estoy citando a Eclesiastés. Decir que Cristo vino, fue golpeado, vituperado, masacrado, azotado, abandonado por el Padre en la cruz del Calvario, para que alguien diga que hizo todo eso para que sea rico materialmente. Él podría con una palabra decir: les voy a dar todas las riquezas. Era la única manera de hacernos salvos. Miren, voy a terminar por hoy, pero voy a continuar en 8 días y les voy a citar a un predicador de hace muchos años que se llamó Martín Lutero, y él decía lo siguiente: el dueño de un prostíbulo no peca más
que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. O sea, hay esos que tienen prostíbulos y la trata de blancas, pues esos no pecan más que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. Están igual, o más bien, quizás está peor el predicador porque tiene conocimiento de la palabra. Por eso Hebreos 10:29 se dirige a aquellos que han pisoteado la sangre de Cristo. Vamos a terminar por hoy, mis hermanos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos redarguye. Tu palabra nos ha hablado esta mañana de comprometernos seriamente contigo, Señor, de no hacer promesas a la ligera, pero que seamos cristianos, hombres y mujeres comprometidos con tu palabra y con tu obra, Señor. Que lo tomemos con seriedad. Yo estoy seguro que aquí hay hermanos y hermanas a las que tú le has dado dones, talentos, ministerio, y que no lo están ejerciendo, no están cumpliendo su ministerio. Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio. Así es que yo quiero hacer en el nombre de Jesús este llamado. Si tú has hecho un compromiso con Dios hace tiempo, quizás en algún ministerio, en la enseñanza, en la alabanza, dentro o fuera de la iglesia, algún ministerio con el que te comprometiste con Dios, pídele perdón y pídele su gracia y su fortaleza y su dirección, pero cumplamos a lo que nos hemos comprometido en la obra de Dios. Todos tenemos un ministerio en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No me refiero a la iglesia local, sino en general al cuerpo, a la iglesia de Cristo. No hay un ministerio donde Dios diga, aquí no requieres compromiso. El Señor Jesús dijo que el que quisiera seguirlo, tomara su cruz y lo siguiera. Y ese compromiso muchas veces lleva y representa esfuerzo, negarnos a nosotros mismos. Pero yo hago un llamado porque estoy seguro que aquí o quien nos escucha por internet sabe que tiene un compromiso, un llamado de Dios, de parte de Dios, y no lo hemos cumplido. Tomemos en serio las promesas, los compromisos delante de Dios. También quiero hacer un llamado, hermanos. Hoy vivimos en una era digital increíble. A través de un clic podemos escuchar cantidad de predicaciones. Escucha atentamente lo que ahí se enseña. Ten mucho cuidado con lo que escuchas. Damos gracias a Dios que es un medio que podemos usar para su gloria y para su honra. Pero por ahí hay muchísimos que predican la palabra de Dios de manera torcida, que violan claramente el tercer mandamiento. Estemos muy atentos a lo que se enseña. Escudriñemos la palabra y estemos prestos a trabajar y servir en la obra de Dios. Y aún, mis hermanos, estemos listos para denunciar a aquellos que blasfeman el nombre de Dios cuando enseñan o predican la palabra. Ya veremos en 8 días. Pónganse de pie. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Gracias por la bendición de tenerla. Yo te pido que con tu gracia, con tu dirección, Señor, esta iglesia nunca se aparte de trazar bien la palabra de Dios. Quien esté aquí parado al frente, Señor, quien tú pongas, que siempre tengamos como plena disposición predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.